Perfecto. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nuestra Contigo en Casa, donde patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos a Verónica García Blanco, nos acompaña hoy, que ella es jefe de restauración del Departamento de Restauración de Tapices de la Real Fábrica de Tapices. Su formación es de conservadora y restauradora de bienes culturales, con la especialidad en restauración textil, y tiene una experiencia de 25 años en la catalogación de colecciones, diagnóstico de estado de conservación, propuestas de intervención y tratamientos de conservación, restauración de todo tipo de tejidos, y una experiencia docente, y tiene también experiencia docente en centros especializados. Su formación se complementa además con un máster en enseñanzas artísticas en conservación y restauración de bienes culturales en Europa, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, y la especialidad de gestión de proyectos y organización profesional, y un máster en restauración y rehabilitación del patrimonio por la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, el tema del que nos va a hablar, como habéis leído en el título, es precisamente esta Real Fábrica de Tapices, ese, como me estaba contando, esa especie de espacio en el que se enamoró de su profesión, y comenta, como habéis leído en el tema, que nos va a hablar de los últimos años de desarrollo, de innovación y mejora de toda la gestión que está llevando esta Real Fábrica, que es, yo creo que es de las, ahora nos lo contará, ¿no? Pero de las mejores de España, perdón, del mundo. Y bueno, como han estado implementando nuevos equipos, nuevas metodologías de intervención para la restauración, cómo están están trabajando en un nuevo modelo de gestión digital que incluye el marketing digital, la aplicación logística, la gestión de personal, implantación de CRM, en fin, toda una serie de cosas que están haciendo que los tapices vuelvan a ser modernos, ¿no? Que vuelvan a estar en nuestro día a día, y sobre todo que podamos seguir disfrutando de ellos la mayor cantidad de tiempo posible. Como siempre, os voy a pedir a todos los asistentes que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Verónica va a hacer una intervención de 45-50 minutos. Al final de su charla podréis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat y yo se las leeré. Así que, dicho esto, Verónica, yo creo que te doy la palabra, todo tuyo. Estamos deseando redescubrir la Real Fábrica de Tapices. Muchísimas gracias, Teresa, por la amable presentación, por tu cariñosa presentación. Y para mí, primero que todo, es un honor estar aquí. Os agradezco, de verdad, todos los que hacéis posible este programa de Hispania Nostra Contigo en Casa, porque me parece una iniciativa muy valiosa, y me parece una iniciativa que, pues como lo dice, contigo en casa, estás con todos muy cerca, y a la vez pues es un canal que nos permite a muchos difundir parte de nuestro oficio, parte de nuestro saber hacer. Empiezo, creo que ya sin más dilación, empiezo a compartir pantalla. Y voy a hacer una presentación en la que en un primer momento quiero hacer básicamente lo que sería la presentación de lo que hoy en día es la Real Fábrica de Tapices, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras actividades principales, y posteriormente haré un repaso, perdón, por lo que sería ese cambio de modelo, esa generación de un nuevo modelo nunca mejor dicho, de gestión, que ha conseguido que sea un nuevo punto de partida para lo que es hoy la Real Fábrica de Tapices. No sé si todos sabréis, pero si no, pues os lo comunico. Hace unos 6 o 7 años, la Real Fábrica de Tapices pasó por un momento muy delicado, en el que prácticamente estaba en quiebra técnica, en el que peligraban todos los oficios, todos los empleos, perdón, de los artesanos, y la institución pues estaba francamente en un estado muy delicado. A partir de ahí han pasado una serie de cosas, y es básicamente ese repaso que quiero hacer en esta pequeña charla. Espero que no sea muy aburrida ni muy densa. Intentaré hacerla lo más digerible posible. En cualquier caso, cualquier tipo de pregunta estoy completamente abierta. Como decía Teresa, las vais dejando en el chat, y posteriormente podemos entablar una charla, porque es lo que más me encantaría. Para empezar, este proceso de implantación de este modelo de gestión tiene unos antecedentes, como os decía.
Así que voy a empezar por el final, como les decía hace un momento. Primero, antes, para ponernos en situación, porque muchas personas a lo mejor no saben lo que es la Real Fábrica de Tapices. La Real Fábrica de Tapices se funda en 1721 por Felipe V con el objetivo de que fuese una manufactura que se convirtiera en un referente europeo para fabricación de tejidos de lujo. Hemos tenido colaboradores de la talla de Goya, Mengs, Valleu, a lo largo de toda esta historia. Otro punto importante, desde 1721 continuamos con la actividad de manera ininterrumpida. Otra de las fechas que traigo a colación es 1889, bueno, ahí hay una pequeña duda con los historiadores, 1886 en algunos casos, 1889, la fecha en la que la Real Fábrica de Tapices se traslada a lo que sería en ese momento el Extrarradio de Madrid. Antes, en origen, el edificio se encontraba situado en la zona de Alonso Martínez y se denominaba la Real Fábrica de Santa Bárbara. En esta fecha, 1889, se traslada al edificio que hoy en día ocupamos. Este edificio es un edificio que hoy en día, bueno, desde el año 2006 ha sido declarado BIC, Bien de Interés Cultural, y es un edificio muy particular en el que se desarrolla lo que es el oficio desde ese momento hasta el día de hoy. En 1996, que es otra fecha determinante para la fundación, se crea precisamente lo que es la fundación, lo que hoy en día es la Fundación Real Fábrica de Tapices. Esta manufactura, por lo tanto, incluye unos fines fundacionales en ese momento en el que se funda como fundación, perdón, se establece como fundación, y ante todo sería ese mantenimiento de los oficios artesanales. Por otro lado, la conservación y restauración del patrimonio textil español y el fomento de todas las actividades culturales que contribuyen al conocimiento del patrimonio textil. ¿Quiénes somos, por tanto? Somos una fundación sin ánimo de lucro, como decía hace un momento, establecida en 1996, y para la creación de esta fundación, un conjunto de administraciones en diferentes ámbitos hicieron una aportación económica. El Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid. Esta es otra gran particularidad de esta institución, es decir, que aúna en su patronato diferentes estamentos institucionales. Por tanto, dentro del patronato tenemos actualmente el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, Patrimonio Nacional, el Ayuntamiento de Madrid y Patrimonio del Estado. Esa sería la parte del patronato institucional. Y a su vez complementan este patronato diversas personas particulares. La Fundación rinde cuentas al Protectorado de Fundaciones, al Tribunal de Cuentas del Reino y a la Cámara de Cuentas. Dentro de lo que serían los fines fundacionales, voy a detenerme en dos de ellos, que es un poco lo que nos interesa en la charla de hoy. Por un lado, contribuir a la conservación y restauración de tapices y alfombras que constituyen el legado histórico de la corona española y que se conservan en diferentes residencias reales, edificios y museos dependientes de Patrimonio Nacional y de los poderes públicos. Y por otro lado, otro de los fines fundacionales que quiero remarcar en esta charla es mantener viva la actividad textil. Ese mantenimiento, que es de alguna manera esa actividad textil que ha sido tradicional en la Real Fábrica, se nutre de diversos programas de investigación, de nuevas formas y técnicas, tanto en tejido de tapices, alfombras, como en conservación y restauración. Es fundamental este punto, porque de alguna manera es el eje de lo que va a ser esta nueva etapa en el proceso de cambio de la Real Fábrica. Voy a pasar rápidamente por lo que sería la estructura y la relación entre las diferentes áreas que forman la Real Fábrica para que se hagan una idea de básicamente lo que es la parte estructural, cómo funciona. Tenemos una dirección general, un departamento de administración, un departamento de archivo, conservación y biblioteca, un departamento de comunicación y marketing, el departamento de conservación, restauración de tapices y tejidos históricos y por otro lado los oficios tradicionales, el departamento de fabricación de tapiz, el departamento de fabricación de alfombra, el departamento de fabricación de reposteros
Y por último, el departamento de mantenimiento y limpieza de alfombras. Como pueden ver, es una estructura en la que se combinan todos estos oficios ancestrales que vienen desde el momento de la fundación con los nuevos departamentos que de alguna manera conforman todo este nuevo modelo de gestión. Bien, voy a hacer un paso bastante rápido sobre lo que serían estos departamentos que he nombrado. En este caso tenemos unas imágenes de lo que son los obradores de fabricación de tapices y alfombra. Como podéis observar, los telares vienen desde la época prácticamente de fundación, desde el siglo XIX, de fundación del edificio. Y podemos observar que son telares de alto liso. En la foto superior es una imagen de lo que es hoy en día el obrador de fabricación de tapiz, y la foto inferior sería una imagen de lo que sería el obrador de fabricación de alfombra y restauración de alfombra. Bien, en cuanto al obrador o lo que es el departamento de fabricación de tapiz, es un punto muy importante dentro de la Real Fábrica el poder mantener este oficio tradicional con estos telares de alto liso, como os decía hace un momento. Utilizamos materiales de muy alta calidad, y aquí quiero hacer un inciso respecto a lo que voy a seguir hablando más adelante, pero que creo que es fundamental. Y es que esta institución, la Real Fábrica de Tapices, tiene una suerte, o tiene no, ni siquiera es una suerte, es una característica propia y una característica que a la vez la hace única, y es esa cohabitancia entre esos oficios tradicionales y profesiones que se dedican al cuidado del patrimonio, porque hay una retroalimentación constante, hay un aprendizaje mutuo tanto de los artesanos que están ejecutando su oficio en el día a día y de los profesionales que nos dedicamos a la protección del patrimonio, porque tenemos la fuente directa en la puerta de al lado, por llamarlo de manera coloquial. Bueno, una particularidad de este departamento. Hoy en día estamos terminando un proyecto muy interesante, un proyecto que ha sido muy importante para la Real Fábrica y que os invito a que visiten porque es una oportunidad única, y es el tejido de este conjunto de tapices pertenecientes al Palacio de Dresde en Alemania. Este palacio se quemó con la Segunda Guerra Mundial y se ha hecho toda una labor de recuperación histórica y patrimonial de todos los bienes que tenían. Afortunadamente, por ejemplo, en el caso de los tapices, conservaban fotografías históricas de tal manera que se ha podido volver a reconstruir esos tapices que un día adornaban o que completaban lo que es la sala una de las salas del Palacio de Dresde. Este conjunto de 36 tapices es uno de los proyectos que llevamos en los últimos años desarrollando. Cada tapiz, para que se hagan ustedes una idea, puede ocuparnos entre 12 y 14 meses de trabajo, entre 2 y 4 artesanos trabajando 8 horas al día todos los días del año, con lo cual se hacen ustedes una idea del inmenso trabajo y de todo lo que implica este proceso de tejido de tapices. En esta imagen pueden ver ustedes uno de los tapices, todos son de temática arquitectónica. Otra característica técnica a remarcar es una urdimbre muy fina de lino. La trama, que es la que forma esa imagen, ese hilo que se va entrelazando y que se va tejiendo con esas canillas que ven ustedes ahí colocadas en medio de las urdimbres. La trama son hilos de seda, hilos de seda muy fina, hilos de lana y hilos metálicos de oro. Estos hilos y estas tramas han sido preparadas por los artesanos en la Real Fábrica a medida para estos tapices. Bien, este es otro departamento importante, y es el departamento de fabricación de alfombras. Con esta nueva etapa en la Real Fábrica hemos conseguido un hito y algo que me gustaría aquí traer para subrayar, y es que se ha conseguido declarar el nudo español manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Y es muy importante porque este nudo español es un patrimonio español, nunca mejor dicho, con orígenes en Egipto y demás, pero bueno, eso es para otro tema. Pero la importancia es que hemos vuelto a fabricar este nudo, hemos vuelto a producir alfombras con esta característica técnica, usando el nudo español, que es un nudo que se anuda solo en una urdimbre, y a su vez estamos formando artesanos en este oficio, con lo cual hemos recuperado el oficio de manera completa.
Otro de las técnicas de tejido de alfombra que utilizamos es el nudo turco. Este nudo tiene otra característica estética que podemos ver claramente, y es nos permite realizar formas más orgánicas y redondeadas, a diferencia del nudo español. Y esto es un ejemplo de un proceso de elaboración de una alfombra de nudo turco con un diseño de Manolo Valdés. Bueno, otro de los departamentos y actividades que tiene la Real Fábrica desde su fundación es la fabricación de reposteros. Y se preguntarán ustedes qué es un repostero, porque obviamente suena un poco a otro tema, ¿no? Un repostero es un textil de gran tamaño o de un tamaño importante, porque se solían utilizar para colocar en los balcones, como pueden ver ustedes ahí en la imagen inferior. Es una imagen del Teatro de Campo Amor en Oviedo. Estos reposteros se utilizaban para decorar las balconadas o en el exterior o en el interior, de tal manera que son textiles de uso y que en muchos de los casos tienen escudos relativos a la institución o relativos a la persona, al propietario. Sí, son unos tejidos que se realizan mediante una técnica que se llama de bordado recortado, o básicamente es un bordado por capas, realizado por diferentes capas aplicadas y bordado a mano, como lo pueden ver en la fotografía superior. Esta es una fotografía un poco más cercana de lo que fue este proyecto de los reposteros creados para la Fundación Princesa de Asturias. Pasamos a otro departamento, que es el departamento de mantenimiento, de limpieza y mantenimiento de alfombras. Es otro departamento también creado desde un primer momento en la Real Fábrica, y tiene la característica que puede asumir cualquier tipo de trabajo. Es decir, que no solo trabajamos para instituciones, trabajamos para cualquier particular. Es decir, que si una persona tiene una alfombra en su casa, puede acercarse o puede llamarnos, y nosotros podemos hacer cualquier tipo de actividad relacionada con el cuidado y mantenimiento de esa alfombra, aunque sea una alfombra que se utilice al día a día. Es decir, que realizamos la limpieza, el mantenimiento para ese tipo de alfombras en uso. Este es un ejemplo de esa limpieza de alfombras en uso, y tiene una particularidad respecto a cualquier otra empresa que se dedique a limpieza y mantenimiento de alfombras. Y es que nosotros podemos utilizar todo este tipo de técnicas y todo este tipo de conocimiento y bagaje, tanto ancestral o el que nos da todo el hecho de tener todo esa cantidad de años de experiencia, como toda la posibilidad de las nuevas investigaciones que estamos realizando, y aplicarlo a mejorar de alguna manera todos esos procesos que son comerciales y que buscan el mantenimiento de este tipo de tejidos. Otro de los aspectos importantes dentro de la actividad de la Real Fábrica es el jardín de interpretación, que hemos llamado nosotros Jardín de Interpretación Textil y Visitas Guiadas. Como veían en uno de los fines fundacionales que os hablaba previamente, la fábrica tiene la misión de difundir todo lo que significa el oficio textil. Y una particularidad de nuestro edificio es que es un edificio que alberga en la parte central un jardín que ha servido a lo largo de la historia como una ayuda para permitir ejecutar los diferentes oficios. Es decir, que había secadores de alfombra, es decir, que se realizaban lavados de alfombra en el jardín. Esto hace muchos años, obviamente. Entonces, en esta nueva etapa, lo que hemos hecho es recuperar ese jardín y a base de proyectos de investigación y demás, conseguir que sea un jardín de divulgación textil, donde las diferentes especies botánicas que tenemos plantadas, estén relacionadas con nuestro oficio. Es decir, plantas que se utilizan para tintes naturales, plantas que en origen son fibras que utilizamos, etcétera, etcétera. También combinamos este tipo de iniciativas con esta intención divulgativa que se materializa con las visitas guiadas. Las visitas guiadas se pueden hacer todos los días de la semana, por la mañana, en horas fijas y bajo inscripción previa.
y desde aquí invito a todos los que quieran acercarse a visitarnos porque es una visita muy especial. Bien, por último, el último aspecto que conserva la Real Fábrica y que hace parte de esos fines fundacionales es la formación y la docencia en nuestros diferentes oficios. En un primer momento la formación era directa del maestro al aprendiz. Posteriormente, en el siglo XX, hubo una etapa en la que se asumió la docencia y la formación a través de escuelas taller para formación de artesanos en tejeduría de tapices, en tejeduría de alfombras y como auxiliares de restauración. Esta escuela taller se mantuvo hasta el año 2011. En la última etapa, a partir del año 2017 y hasta el año 2021, la Real Fábrica apuesta por una formación de posgrado y firma un convenio de colaboración con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid para la impartición conjunta de un máster en enseñanzas artísticas en la especialidad de conservación y restauración de tapices y alfombras de nudo. Bien, hasta aquí es un poco esa primera parte en la que quería comentarles un poco lo que es la fábrica hoy en día. Bueno, como hemos llegado a este punto, ahora vamos a entrar en este apartado. Realmente voy a hacer un rápido recorrido por lo que serían los antecedentes a este nuevo modelo de gestión del que he estado hablando tanto hasta hace un momento. La nueva dirección entra en el año 2015, en ese momento que os comentaba en la introducción, en el que la situación financiera es muy delicada y la situación en general de la fábrica es bastante difícil. Se arrastraba un desequilibrio patrimonial desde el año 96 y había una deuda en vía ejecutiva. Este plan de negocio incluye, por tanto, una renegociación de esa deuda con los acreedores y una reestructuración de la deuda financiera con los bancos, incluyendo una condonación de interés y ampliación de plazo a 10 años. Sumado a esto, hemos recibido subvenciones de las 3 instituciones que hacen parte de nuestro patronato, el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, paralelo a todo esto, se consiguió también obtener nuevos ingresos con la cesión y el reaprovechamiento de espacios. Todo esto a su vez apoyado por un plan de marketing para recuperar clientes, un plan de recuperación de personal, una ampliación del Departamento de Conservación y Restauración Textil y potenciar la actividad de limpieza de alfombras. Perdón. Por tanto, este nuevo modelo de gestión implica unos planes y métodos que permitan enlazar esa tradición que viene desarrollando la Real Fábrica desde 1721 con este nuevo modelo que implica necesariamente procesos y metodologías de innovación. En el ámbito de gestión, hemos implementado un software para gestión de recursos humanos digitalizada, una aplicación logística y de gestión de depósito, una implementación de la estrategia de marketing online y en el área de archivo hemos implementado una nueva metodología de digitalización de cartones y bocetos y también en el área de conservación y restauración de tapices y tejidos históricos, diferentes proyectos de avances tecnológicos. Entre ellos, pues voy a nombrar algunos, simplemente la adquisición de un nuevo equipo de microscopía, el análisis de color mediante espectrofotometría, documentación fotográfica aérea con apoyo de dron, mesa de succión, etc. Bueno, más adelante detallaré todos estos planes. Finalmente, la estrategia de diversificación de fuentes de ingreso, aparte de la actividad tradicional, con la cesión de espacios y subvenciones específicas como, por ejemplo, para la digitalización del archivo histórico. Como resultado de estos últimos 5 años, estamos en beneficio operativo y ha aumentado la plantilla de trabajadores de 32 a 52 personas. Bueno, aquí rápidamente haré un recorrido por esto que os he comentado así de manera más rápida, lo haré un poco más visual. El software de gestión, por ejemplo, de recursos humanos digitalizado optimiza
el trabajo de todos los trabajadores de la fábrica. La aplicación de logística y gestión es fundamental y repercute no solo en la atención al cliente, sino en la efectividad y en la eficacia del trabajo de todos los que componemos la Real Fábrica, porque hemos pasado de un sistema completamente analógico, del el papel y el lápiz, para llamarlo de manera coloquial, a un sistema completamente informatizado que garantiza pues, a un nivel mucho más avanzado de control y de eficacia. El marketing digital es también una de las apuestas de estos últimos años y es fundamental y de alguna manera estamos ya empezando a ver los resultados de toda esta implementación. El email marketing utilizando el CRM, la implementación de redes sociales, campañas informativas en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, aumento de número de seguidores y engagement, mediante publicación periódica y regular, y el etiquetado también de instituciones involucradas en las diversas publicaciones. Uno de los objetivos importantes era la implantación de este CRM, porque de alguna manera nos permitía unificar y digitalizar todas estas bases de datos dispersas, analógicas, que eran prácticamente con lo que contábamos, que es lo que, como os comentaba hace un momento, era prácticamente el papel y el lápiz. Nos ha permitido cargar 4.000 contactos y más. Esta fue la fase inicial, llevamos muchos más de 4.000 contactos entre clientes potenciales, clientes de alfombra, tapiz, restauración, etc. También realizar campañas de email marketing segmentadas en función del tipo de contacto y de cliente. Y hemos realizado una primera campaña sobre el 1.5% cultural, instituciones públicos para proyectos de conservación, restauración o fabricación de bienes textiles. Asimismo, envío de notas de prensa segmentadas a medios de comunicación en función del área de interés y de su ubicación. Como por ejemplo, la última campaña que estamos desarrollando en cuanto a lo que son los seminarios de formación en cuanto a conservación de patrimonio cofrade en hermandades y cofradías. La página web, algo tan fundamental hoy en día como la página web, pues hemos conseguido una página autogestionable, autoeditable, donde podemos actualizar y ordenar la información. Esto es un cambio fundamental. Y ahora voy a hacer un cambio de registro para hablar un poco más de la repercusión de esto que he estado hablando hasta ahora, de ese nuevo modelo de gestión en el oficio particular o en el desarrollo profesional del Departamento de Conservación y Restauración de Tapices, que es uno de los, bueno, precisamente he elegido este ejemplo porque por un lado soy la responsable y por otro lado porque es uno de los departamentos donde hemos implementado en un primer momento estos nuevos avances tecnológicos, pero que progresivamente se han ido también y se van a seguir implementando en los demás departamentos. Bueno, para ponernos en situación, la restauración de tapices y tejidos históricos en la Real Fábrica no es nueva, si pensamos, para los que no conocen un poco el tema de la restauración de tejidos, la restauración de tejidos nace como profesión, como disciplina profesional en los años 60 del siglo XX, es decir, es muy reciente. Pero la profesión del restaurador de tapices es muchísimo más antigua. La restauración de ese oficio, no como una disciplina profesional, sino como un oficio, ese oficio de restaurador de tapices, en realidad se denominaba retupidor. Bueno, estaba hablando de lo que serían los antecedentes históricos de esa actividad restauradora. Los primeros encargos de restauración de tapices se hacen bajo el reinado de Carlos III, de los antiguos paños de la corona. Esos primeros encargos se reflejan por escrito en una contrata de 1750, pero previo a esto, si nos retrotraemos a lo que es el origen del tejedor de tapices, una historiadora que conoceréis muchos de vosotros sobre tapices, sobre historia de los tapices, que es Concha Herrero, tiene una publicación que es el diccionario de
de términos en el que habla precisamente de esa profesión, de ese oficio, el retupidor de tapices. El retupidor nace en el mismo momento en el que el tejedor tiene que hacer un encargo. Es decir, el tejedor de tapices tenía ese encargo realizado por los nobles o por la corona para crear un paño. Ese paño debía responder a unas necesidades que le hacía la persona que lo encargaba, o bien unas necesidades creadas en cuanto a estilo, en cuanto a historia, en cuanto a básicamente motivación para poder tejerlo. Pero a su vez, ese mismo oficial tenía encargado el cuidado posterior de ese tapiz. Era completamente natural. Es decir, que como esos tejidos, esos grandes tejidos, esos grandes tapices, tenían un fin utilitario porque tanto la corona como los grandes coleccionistas, que casi siempre pertenecían a una nobleza, se llevaban los tapices a sus diferentes palacios. Ese trasegar y esa utilización continua hacía que esas fibras, que son fibras orgánicas y que se deterioran muy fácilmente, podían ser afectadas por diferentes factores. Y había en diferentes momentos de la historia, había épocas en las que esos tapices se devolvían a ese mismo taller donde el tejedor había tejido el tapiz para que se le hiciera un mantenimiento. Ese mantenimiento lo hacía el retupidor, y ese retupidor de tapices es el origen del restaurador de tapices. Básicamente, entonces, es un oficio que hemos heredado de alguna manera los restauradores de tejidos y del que nos hemos nutrido. Y esto ha evolucionado hoy en día en algo que quiero poner en relevancia hoy en esta charla. Como os decía, estos antecedentes en la Real Fábrica los tenemos vivos, es decir, es la única institución en España, y creo, bueno, hay algunos otros pocos ejemplos en el mundo, pero es una de las pocas en el mundo que mantiene esa linealidad y que mantiene esa coherencia. Es decir, ha conservado ese oficio del tejedor que a su vez podía ser retupidor y que ha evolucionado hoy en día en lo que son los restauradores de tapices. En el siglo XIX, por ejemplo, se mantiene esa contrata de 1750 hasta 1815 y también se empleó para la restauración de alfombras, constituyéndose por tanto en una actividad habitual, tanto la restauración de tapices como la restauración de alfombras. He traído aquí algunos ejemplos por si quieren tener una idea más concreta de obras de tapicería de tapices, perdón, que han sido restauradas en la Real Fábrica, como por ejemplo Los Pecados Capitales, la serie del Apocalipsis, la serie de los Honores o la Conquista de Túnez, entre otros muchos. Bien, todo esto origina, como decía hace un momento, la profesión del conservador restaurador de tejidos y tapices. Por tanto, he traído este cuadro así para que rápidamente nos hagamos una imagen de lo que hoy en día hace un restaurador de tapices. Ese heredero de toda esa tradición en la Real Fábrica realiza realiza una actividad principal, que es la conservación de este patrimonio, y se materializa en esta metodología que incluye una fase de estudios preliminares, otra segunda fase de limpieza y una tercera fase de consolidación y montaje. No voy a entrar en detalle porque no es una charla de restauración, pero sí quiero de alguna manera hacer notar, porque realmente el título tiene que ver con ese nuevo modelo y en qué ha influido en el desarrollo de la profesión y en el desarrollo de la actividad restauradora de la Fundación Real Fábrica de Tapices. Y uno de los puntos más fáciles, uno de los ejemplos más fáciles, como os decía hace un momento, toda esa innovación y esa investigación ha revertido en los estudios preliminares, en los procesos de limpieza y en los procesos de consolidación, que es lo que vamos a ver ahora. Dentro de los estudios preliminares, cualquier restaurador, sé que no todos los que me escuchan son restauradores, por eso lo voy a decirlo muy rápidamente para que se hagan una idea. Dentro de la actividad propia del restaurador hay una parte fundamental, y es hacer un estudio previo, un estudio clínico. Voy a comentaros una anécdota que me parece que se puede traer a colación porque es muy visual. Hace
en el año 2021 cumplíamos 300 años de fundación, como os decía, y de actividad ininterrumpida. Uno de los eventos, podría llamar evento principal de conmemoración de ese aniversario, fue la visita de los reyes de España, Su Majestad Felipe V y doña Leticia. En esa visita, un comentario que hicieron ellos cuando estábamos comentando todo esto, porque todo esto que os estoy contando, pues hacía parte de contarles un poco a ellos todo lo que es el desarrollo de nuestro trabajo en estos años. Y uno de los comentarios de ellos fue, precisamente de Su Majestad el Rey, fue: los estudios preliminares son como el diagnóstico que hace un médico al paciente. Y me pareció muy, muy visual, ¿no? Entonces traigo esa anécdota porque esa frase que dijo él resume muy bien lo que es un estudio preliminar, y cualquier restaurador que me está escuchando lo sabe. El estudio preliminar es fundamental para hacer el diagnóstico de saber qué le pasa a este objeto. El tejido, el tapiz, tiene un componente orgánico que es la fibra, y la fibra es muy vulnerable a todos los efectos medioambientales. Por lo tanto, la restauración de este tipo de materiales es una restauración que tiene que tener en un primer momento muy claro que la química que compone esos materiales es la química orgánica, y el origen de la química orgánica es el carbono. El carbono se destruye tarde o temprano. Entonces, realmente la labor del restaurador, la labor de quien se dedica a proteger este patrimonio, es ralentizar ese deterioro. ¿Cómo lo ralentizamos? Primero, haciendo un buen diagnóstico, es decir, estudiando muy a fondo toda esa materia constitutiva, todo ese material orgánico que es el que sirve de base para que el tapiz exista, o el bordado, o la mantilla, o cualquier tipo de patrimonio textil. En este caso, en estas imágenes pueden ver ustedes, es parte de esa innovación digital que hemos podido ir consiguiendo con este nuevo modelo. Y en él vemos, por un lado, la cartografía de deterioros, lo que llamamos los restauradores la cartografía de deterioros, que no es más que un mapa de ubicación de las manifestaciones de ese deterioro. Es decir, si tiene una rotura, si tiene un descosido, si tiene una zona con faltantes, pues todo eso tiene que reseñarse, dibujarse y ser parte de la documentación, donde voy a demostrar cómo estaba el tejido antes de entrar en el taller de restauración y cómo va a salir. Y esa parte, que es fundamental para un restaurador, hace parte de lo que es la documentación escrita. Por un lado, hemos digitalizado esa parte que era fundamental porque lo hacíamos de manera analógica, es decir, que hasta hace muy poco se hacía con papel y lápiz, y era fundamental avanzar en esto, y hemos conseguido digitalizar ese proceso, que yo sé que otros restauradores y otras instituciones lo han hecho hace mucho, pero para nosotros ha sido un logro haberlo conseguido ahora. Otra parte fundamental de la documentación es todo lo que nos puede aportar la ciencia en el conocimiento de los materiales. Y es el camino que estamos recorriendo ahora. Desde hace muchos años, los análisis que se hacían a los tejidos y a los tapices pasaban por una identificación de tintes, una identificación de fibras que hacían los químicos. Nosotros hemos querido, de alguna manera, lo que se ha conseguido a día de hoy básicamente es que esos análisis hagan parte de nuestro día a día y de nuestro desarrollo de la profesión. Es decir, que utilizamos este tipo de ayudas, como puede ser un espectrofotómetro, que lo que nos brinda es una lectura científica del color. Ubica el color, es como si al color se le da un DNI. Ubica el color en un lenguaje, que es el lenguaje SciELab, y da unos datos exactos, científicos, de ese color. Esa lectura la hacemos previa a cualquier tratamiento, es decir, una vez que llega la pieza al tapiz se hace una lectura, y se hace posterior a todos los tratamientos. Es decir, que cuando termina toda la intervención podemos comparar los dos datos, y en esa comparación podemos notar, por ejemplo, que uno de los índices de ese DNI, uno de las medidas, por ejemplo, ha variado, y puede ser, para ponerlos un ejemplo más visual, la luminancia. Es decir, que hemos conseguido limpiar el tapiz. ¿Por qué? Porque la medida de luminancia es mucho más superior. Entonces, realmente todas estas innovaciones lo que hacen, de alguna manera, por un lado, profesionalizar
el trabajo de la Real Fábrica, apoyarlo y conseguir unos estándares de calidad mucho más altos. Dentro de esta documentación, seguimos recurriendo a la documentación técnica que nos brinda el tapiz respecto a su manufactura. Y aquí es fundamental esta parte que decía hace unos minutos yo cuando les decía una de las particularidades de esta institución, de la Real Fábrica de Tapices, es que combinamos, tenemos los que nos dedicamos a la protección del patrimonio, tenemos a mano, tenemos en la puerta de al lado a los artesanos, pues esa gran, yo lo llamaba suerte, porque para los restauradores es una suerte. Yo sé que aquí hay muchos restauradores que me estarán escuchando y saben que es muy difícil tener la técnica o el artesano que utiliza la técnica tan disponible como lo tiene esta institución. Entonces vuelvo a subrayar esa gran característica de la fábrica que permite y que además es una responsabilidad sobre todo de los que nos dedicamos al cuidado del patrimonio textil, de poner en valor eso y combinarlo con nuestra labor profesional en el día a día. Este es un ejemplo del análisis de colorimetría y del nuevo microscopio que utilizamos. Y este sería otro ejemplo de lo que sería la documentación preliminar, esa documentación escrita que os comentaba hace un momento en digital. Como pueden ver, hay una imagen de un tapiz que es la fuga de Zenobia perteneciente a la colección de la Universidad de Salamanca. Y a la derecha hay una imagen de uno de esos cuadrantes, de esas áreas que hemos subdividido, con el dibujo de las zonas deterioradas que puede corresponder al deterioro de la costura de unión de relés o al deterioro de las tramas de seda. Bueno, estoy poniendo ejemplos por deciros algo. Bueno, aparte de estos son otros dos ejemplos de lo que serían esos mapas o cartografías que llamamos los restauradores. Sé que los que me están escuchando esto ya les suena muy común, pero es uno de los pasos fundamentales antes de intervenir cualquier obra de arte y es de alguna manera reflejar ese estado de conservación, mostrar en qué estado se encuentra este tapiz en el momento en que asumimos su intervención. Bien, esto hace también parte de lo que les decía hace unos minutos y es el estudio químico del material. Seguimos trabajando con ello y seguimos identificando qué tipo de fibra es, qué tipo de colorante han utilizado, qué tipo de compuesto es químicamente hablando. También los mordientes son fundamentales. ¿Por qué? Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué es tan fundamental hacer este tipo de análisis químicos? Porque según los resultados, nosotros podemos saber qué tipo de proceso de limpieza puede ser adecuado para poder mantener y limpiar este tapiz. A su vez, nos da información, nos confirma información histórica. Los historiadores son fundamentales en el conocimiento de este bien cultural, del tapiz. Y muchas veces el historiador, a pesar de que tiene a mano unas fuentes documentales y en el caso de la Real Fábrica tiene a mano el archivo de cartones y el archivo administrativo de la Real Fábrica, aún así muchas veces también es fundamental tener el auxilio de la química que nos permite confirmar. ¿Por qué? Porque la química nos puede decir, bueno, pues este pigmento es un pigmento semisintético. Pues nosotros sabemos que el pigmento semisintético empieza a fabricarse a partir de 1850, con lo cual el tapiz tiene que ser fabricado a partir de 1850. O puede ser que ese tapiz sea anterior, porque estilísticamente o históricamente el historiador nos ha dicho es un tapiz del siglo XVI, pero ese hilo que hemos analizado es un hilo teñido a partir de 1850. Con lo cual es fundamental tener esa conjunción de profesiones y esa conjunción de lo que nosotros llamamos comúnmente la interdisciplinariedad aplicada a estos proyectos. Este es un ejemplo de los análisis aplicados al tapiz Aureliano en su triunfo con sus hijos y el rey Tretiens, también de la colección de la Universidad de Salamanca. Bien, otro punto dentro de esa documentación que ha sufrido, sufrido entre comillas, que ha tenido una modificación cualitativa muy importante, es la documentación de grandes tapices y alfombras, o alfombras de gran formato, y es el uso y la implementación de la aerofotografía. Ha sido fundamental porque nos ha evitado cantidad de trabajo que hacíamos antes como si fuésemos artesanos digitales. Bueno, pues hemos implementado la aerofotografía y hemos conseguido
subir más todavía en esos pequeños escalones de calidad. Bien, voy a pasar ahora muy rápidamente por lo que son los procesos aplicados de restauración en la restauración de tapices que tienen características o que han sufrido, se han beneficiado de ese nuevo modelo de innovación y de gestión que venimos desarrollando desde hace unos años. Esta instalación de lavado permite una limpieza en medio acuoso y tiene una característica propia e importante que subrayo en este momento, y es la posibilidad de realizar un lavado de un tejido, en este caso este tapiz. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía con uno de los tapices de la colección de la Fundación María Cristina Massabeu Peterson, y como pueden ver ustedes, es una característica que solo tiene la Real Fábrica de Tapices, y es que podemos lavar un tapiz completamente extendido. Y ustedes dirán, pero esto, ¿qué de particular tiene? Tiene la particularidad de que el tapiz, cuando está completamente humedecido, es muy vulnerable a los agentes, a los movimientos, perdón, a los movimientos, a la manipulación como tal. Entonces, el que esta instalación garantice que el tapiz pueda lavarse completamente extendido, hace que podamos tener de alguna manera esa característica y podamos decirle al cliente que le garantizamos que su tapiz va a ser lavado en las condiciones más idóneas. Además, hemos apostado por un sistema que veníamos probando desde hace muchos años, asesorados también por el Hampton Court hace muchos años cuando se planteó esta instalación. Y este lavado tiene muchas características. No me voy a detener porque no es una charla sobre restauración de tapices, pero solamente quiero incidir en que todo el método está estudiado con mucho tiempo, o sea, con mucha experiencia transcurrida hacia atrás, quiero decir, y con el aporte de muchos profesionales para llegar a lo que hoy en día es esta metodología de lavado. Este es un ejemplo de otro de los tapices de la colección de la Fundación María Cristina Massabeu Peterson, lavado en las instalaciones de la Real Fábrica de Tapices. Los procesos de consolidación y restauración también se han beneficiado de todo este nuevo proceso y de este nuevo modelo, en el sentido de que nuestras intervenciones cada vez son más inocuas, cada vez son más respetuosas y de alguna manera siguen y cumplen, no, de alguna manera no, os puedo asegurar que siguen y cumplen todos los preceptos de la teoría de la restauración de bienes culturales. Otra de las características de la Real Fábrica y que viene derivada de ese nuevo modelo de gestión, la recuperación del personal que se hizo en su momento implicó que muchos de los profesionales que trabajan hoy en día no solo son restauradores de bienes culturales, sino que tienen diferentes oficios o profesiones, para llamarlo más exactamente. Es decir, tenemos restauradores de documento gráfico, restauradores de pintura, restauradores de tejidos, tejedores de tapices. Todo esto se aúna muchas veces en una, dos, tres personas. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que podemos asumir con mucho mayor seguridad proyectos complejos como puede ser esta bandera del Museo Naval, que combinaba, por un lado, la técnica del documento gráfico, como pueden ver ustedes, hay un documento que hace de base del bordado, y por otro lado la tecnología textil, que es la que construye la bandera como tal. Bien, este es otro ejemplo de técnicas de conservación y restauración que no me voy a detener. Otro punto importante, la reintegración estética basada en esa consolidación que os comentaba antes, sin utilizar técnicas agresivas y técnicas que de alguna manera afecten la integridad del tejido. Este es un ejemplo de la reintegración de las esquinas de este tapiz de la fuga de Zenobia de la Universidad de Salamanca, una fotografía de antes y de después. Y otra de las actividades que han cambiado en estos últimos años es la posibilidad de realizar montajes especializados. Podemos realizar montajes adecuándonos al sistema en el que esté en origen el tapiz, obviamente adecuándolo desde el punto de vista de la conservación y restauración. Este es un ejemplo del montaje de tapices con plano inclinado en la colección de la Catedral de Sigüenza en Guadalajara. Voy ya terminando. Otro de las implementaciones en innovación que hemos hecho recientemente es la anexión del proceso de anoxia
controlado mediante software específico, como una de las actividades también propias de la Real Fábrica. Es decir, que desde hace unos meses, un año, podemos realizar el proceso de anoxia mediante reemplazo del oxígeno por un gas inerte, garantizando que el ataque biológico de los diferentes bienes culturales puede ser eliminado y controlado con esta metodología, que es segura tanto para el bien cultural como para el restaurador. Por último, la adquisición de este nuevo equipo tecnológico que nos permite una limpieza especializada con un sistema que se denomina mesa de succión y que nos permite realizar pues, unos lavados mucho más delicados. Finalmente, para terminar, traído lo que es la sala de tintes, que es un espacio en el que se desarrolla la actividad tintorea en la Real Fábrica, tanto para la fabricación de esos tapices que os comentaba en un inicio, como para la restauración de todo tipo de tejidos. Solo quiero terminar cerrando con una conclusión breve, y es que la Real Fábrica de Tapices, que ha cumplido recientemente esos 300 años, continúa en ese afán de contribuir a la conservación y restauración de bienes de patrimonio textil, convirtiéndose o con la intención de convertirse en un referente no solo para España, sino para prácticamente el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Si te parece bien, como vamos un poquitín justos de tiempo, vamos a pasar directamente a las preguntas. Sí. Tenemos ya una de Gloria, que quiere saber, bueno, no, que comenta, mejor dicho, que desde Sigüenza y en el recuerdo de la experiencia que tuvimos en la recuperación de los tapices de Rómulo y Remo de la catedral, aprovechan para felicitarte por tu gran labor y por la gran transformación de la que ellos han sido testigos de la Real Fábrica. O sea que efectivamente hay gente que está viendo que este trabajo que estáis haciendo tiene unas buenas consecuencias, para así decirlo, ¿no? Y bueno, también algún mensaje de que la conferencia ha sido muy interesante, que ha sido muy agradable, que muchas gracias. Yo te voy a hacer una pregunta mientras la gente se anima, y es que a mí, por curiosidad, que el tema de los tapices no es algo de lo que yo tenga mucha idea. ¿Por qué crees que es un arte que tal vez tenga menos reconocimiento que la pintura, la escultura o cosas así? Sí, es una pregunta que nos hacen recurrentemente. Curiosamente, ayer mismo me hicieron la misma pregunta para una entrevista de radio porque estamos haciendo unos seminarios de difusión. Vamos a ir el jueves a Ávila a hacer un seminario de formación sobre conservación, restauración, sobre tapices, sobre tintes. Y me hacían la misma pregunta. Me decían lo mismo. Y es curioso, sí, es verdad, bueno, es un hecho histórico, ¿no? Si nos remontamos a la historia del arte hace muchísimos años, el arte del tapiz, bueno, aquí con los historiadores sé que hay, alguno me corregiría, porque obviamente hubo un momento en que el arte de la tapicería era un arte mayor, pero ha habido siempre esa referencia al arte textil como un arte menor. Entonces, creo que hace parte, por eso precisamente hace parte de nuestra labor traer y difundir y traer de alguna manera, traer a colación la importancia de este bien cultural, porque si bien es cierto que en el imaginario público, en el imaginario general, a cualquier persona que le preguntemos, siempre un tejido y un tapiz, y eso se va a reflejar en diferentes ámbitos, y se va a reflejar si hablamos de tasación, si hablamos de comercio, se va a reflejar en todo. Sí es cierto que el tejido sigue siendo una hermanita menor de las artes, de alguna manera, pero yo soy una fiel convencida de que es una tarea precisamente de los que nos dedicamos a la defensa del patrimonio textil, a este tipo de obras, la defensa del patrimonio de tapices, de todo tipo de tejidos, difundirlo, porque creo que parte de esa idea y parte de esa concepción viene del poco conocimiento que hay. Entonces, creo que hace falta este tipo de iniciativas, por eso al inicio te daba las gracias, porque creo que hace falta mayor difusión, creo que hace falta mayor conocimiento,
decía hace un momento que, hace unos momentos que os invitaba a todos y reitero la invitación a que nos visitéis porque creo que es fundamental que la Real Fábrica es de todos y que la conozcan, la vivan, hacemos cantidad de actividades, con lo cual, bueno, ya termino, simplemente creo que es de alguna manera una realidad que nos gustaría revertir. Ese es, De hecho, uno de los oyentes comenta, Anail, comenta que efectivamente la visita a la Real Fábrica de Tapices es muy interesante y recomendable. O sea que ya tenemos entre los oyentes a gente que ha disfrutado de vuestras instalaciones en vivo, de vuestro jardín, de vuestros talleres. Y bueno, la verdad es que como hablábamos antes de la conferencia, Verónica, tal vez este es el momento para ver si en un futuro podemos hacer una visita para nuestros socios, para los socios de Hispania Nostra. Aprovecho para recordar a la gente que si no es socio de Hispania Nostra, que por favor se haga y así puede disfrutar de esta y otras muchas actividades de las que hacemos. Y oye, es curioso que digas que lo de los tapices es un tema, la hermanita pequeña de la historia del arte, ¿no? Cuando se ha colaborado, como decías al principio, con artistas, con pintores tan famosos como has dicho Goya y tal. Entonces, en ese hilo, Domingo quiere saber si también trabajáis los cartones, los viejos cartones que tenéis guardados para nuevos tapices. sí, es una muy buena pregunta y por eso vuelvo a hacer el paréntesis y el inciso, porque si no algún historiador del arte me va a tirar de las orejas. En la época dorada de la tapicería, el arte de la tapicería era un arte mayor. O sea, no por eso, o sea, lo acabas de decir, los cartonistas podían ser Miguel Ángel, Rubens, no podía ser un arte menor. Sí, las personas que se dedicaban a hacer cartones, que son el primer boceto, el primer diseño, para los tapices eran artistas de la talla de Rubens, de Miguel Ángel, bueno, en fin, no vamos a entrar, pero por eso digo, salvo este pequeño paréntesis de esa historia y de esa época dorada de los tapices, el resto, me refería un poco ya en genérico, el resto de los tejidos han ido poco a poco pues convirtiéndose en esa hermanita. Respecto a lo que comentabas, perdón, he tenido un lapsus. Los cartones, si los Sí, utilizáis los para... cartones. Sí, por supuesto, sí. A ver, esa es otra de las particularidades de la fábrica y es que tenemos un archivo de cartones, como que rápidamente estamos en ese proceso de reestructuración del archivo como tal. Todavía no es, lo hemos abierto al público investigador especializado, todavía no es tan fácil la consulta, pero esa es la idea, que ese archivo también haga parte de todos los que nos dedicamos y todos los interesados en este arte. En este momento precisamente, justo ayer, están mis compañeras interviniendo y de hecho tenemos un plan muy ambicioso de intervención, de conservación, de catalogación, de todos esos cartones que son fundamentales para la historia del tapiz y son fundamentales para entender el tapiz mismo, como hablábamos hace un momento. Hoy actualmente no tenemos, por ejemplo, los originales de Goya, pero sí tenemos muchos cartones de otros artistas, como decía al comienzo, de otros artistas que han pasado por la Real Fábrica de Tapices. Esa es otra de las historias que tenemos pendientes, realizar la historia de todos los pintores y de todos los cartonistas, porque, bueno, para poner un Tenéis ejemplo, trabajo todavía, sí, tenemos mucho trabajo, tenemos mucho trabajo, y así que, bueno, si hay gente que se anime, también tenemos posibilidades de admitir tesis doctorales, tesis de máster, porque tenemos mucho por hacer aún. Bueno, 300 Entonces, años de historia, sin ir más, sin ir más exactamente, lejos, ¿no? exactamente. Entonces sí, obviamente estamos poniendo en valor esos cartones y con la idea de que en un futuro podamos hacer esa historia más completa de los diversos artistas y poner en valor este gran patrimonio que hace parte o sea, del patrimonio documental también, que son los cartones de tapices. Verónica, dos últimas preguntas, una de ellas muy Sí. rápida, ¿vale? La otra te la dejo para el final. La primera de María, que quiere saber si también recuperáis encajes. Sí, muy buena pregunta, es verdad. Hice una alusión muy rápida en genérico a los tapices, a los tejidos, pero sí, nos dedicamos a todo tipo de tejido. Restauramos tapices, alfombras, como decía, alfombras en uso, y, todo tipo de indumentaria militar, uniformes, indumentaria civil, mantillas, mantones, cualquier tipo de objeto textil que tenga un valor, aunque no sea económico, un valor que sea que le dé el cliente, podemos hacerlo, desde luego.
Y la última pregunta de Jaime, y ya con esto cerramos porque son ya las 8. Querría saber si el retupido sería más parecido a lo que hoy se llama repristinación y la restauración sería la restauración conservativa. Sí, es una buena analogía, una buena analogía. Pues, seguramente será un restaurador o un historiador del arte el que haga la pregunta, porque sí, sí, por supuesto, es una analogía que puede aplicarse, básicamente sería una buena explicación. Realmente exactamente lo que hacía el retupidor era volver a, como su palabra lo indica, volver a tupir, volver a dar la imagen completa. ¿Qué pasa? Que como lo hacían generalmente los mismos tejedores y con el Vaya por final, Dios, te hemos perdido justo el final. anda, bueno, no pasa nada. Sí, que decías que vuelven a, como Sí, a entonces rellenar el... hoy en día, claro, hoy en día es muy difícil visualizar o llegar a determinar cuáles son esas restauraciones, esas actuaciones que realizaron esos retupidores. Bueno, pues Verónica, yo creo que lo dejamos ya por hoy Bueno, porque sí, nos sí, sí, pasamos de sí, las sí. 8. Te Sí, sí, por agradecemos supuesto. enormemente el tiempo que nos has dedicado. Agradecemos además la labor que estáis haciendo todos los miembros de la Real Fábrica de Tapices para recuperar el esplendor de esta joya de nuestro patrimonio, ya no solo del edificio, sino la actividad que hacéis como artesanos y como restauradores, y, o sea, que tenéis un poco de todo, ¿no? Sí, hacéis, sí, sí, sí. hacéis de todo, desde el punto de vista patrimonial, cubrís patrimonio inmaterial con ese nudo español, ¿no? El Exacto, patrimonio sí, material con los tejidos, en fin, tenéis un sí, trabajo muy completo. Y me quedo con la idea de esa visita para los socios de Hispania Nuestra por y de verdad supuesto. muchas gracias a ti por el tiempo que nos has dedicado, a los oyentes por estar con nosotros y recordarles que la semana que viene volvemos en Hispania Nuestra contigo en casa, así que si queréis os podéis apuntar a la siguiente charla. Verónica, si quieres decir algo antes de cerrar. Solamente agradecerles de nuevo tanto a los que han estado con nosotros por la paciencia y el tiempo y a vosotros, a todos los organizadores de esta iniciativa, que no felicitaros porque me parece una oportunidad única para todos. Para eso Muchas estamos, para gracias. hacer colaboraciones de este tipo. Muy buenas tardes a todos y a ti especialmente, Verónica. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.